López, soy duraznense, soy edil suplente de la Junta Departamental de Durazno y con la senadora Sandra Lasso vamos a estar hoy llevando el hilo conductor de esta convocatoria. Es importante esta convocatoria para hablar de temas que son interesantes, son candentes, son actuales, como la descentralización y el federalismo. En marzo del año que viene se va a celebrar el 11º Congreso del Movimiento de Participación Popular, que llevará el nombre de dos compañeros que son entrañables, que fueron entrañables, Eduardo Bonomi y Gabriela Soto. Este congreso tuvo su lanzamiento el pasado 10 de septiembre con fogones artiguistas en todo el país y no fue aleatorio, no fue casualidad que se sobre descentralización. Para empezar, podemos decir que la descentralización no es un hecho aislado, la descentralización es un proceso, es una conjunción de hechos que tiene que ver básicamente con la distribución o el desmembramiento del poder, y que en Uruguay particularmente ha sido un proceso lento, un proceso paulatino, que en los últimos 15 años ha tenido un poco más de fuerza, pero sigue siendo un proceso lento. Para entender este proceso tendríamos que hablar un poco más de historia, capaz que le estoy spoileando a Yamandú su intervención, pero ya en nuestra primera constitución, la constitución de 1830, se establecía un Estado centralista, un Estado unitario, y incluso esta primera Carta Magna establecía que los gobiernos departamentales iban a tener agentes del Poder Ejecutivo, iban a ser gobernados por agentes del Poder Ejecutivo. Eso habla de la centralización, de esa idea de Estado central que había. Esta fue la génesis y esta es la cultura que tenemos nosotros, de centralización. Y ahí ha ido avanzando paulatinamente durante el siglo XX, pero tampoco hubo muchos avances, pese a que en la Constitución, la reforma constitucional de 1918, se crean las juntas locales autónomas y electivas a partir de la ley también de organización municipal, y en esta reforma constitucional se le otorga un poco más de autonomía a los gobiernos departamentales. Ya después, con el retorno de la democracia, en 1985, los gobiernos departamentales empiezan a asumir de a poco más responsabilidades con lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y ya a finales del siglo XX, sí, con la reforma constitucional del 96, se reconoció el Congreso de Intendentes, se creó un fondo presupuestal para planes y programas de desarrollo subnacionales, se separó las elecciones nacionales de las elecciones departamentales y se distinguió la materia departamental de la municipal o local. Ya en el 2005, con el primer gobierno nacional del Frente Amplio, se empezaron a implementar variadas acciones tendientes a una mayor descentralización. Y así fue, como hito de este proceso, podemos nombrar a la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana y sus modificaciones. Con esta ley se ingresó lo que se denomina el tercer nivel de gobierno, una ley que fue muy discutida entre los partidos y dentro de los partidos, justamente por esta cultura centralista, y la discusión de alguna manera venía de mano no solamente a ataduras institucionales, sino culturales también. Y podemos, ya en el 2010, esta ley creó 89 municipios en todo el país, y en el 2010 se eligieron las primeras autoridades locales. En nuestro país sí comenzó lo que es la era de los gobiernos municipales en Uruguay. Podemos distinguir tres dimensiones, sin extenderme mucho, de lo que es la descentralización. La descentralización administrativa tiene que ver con las competencias y con las funciones. Es el primer paso de la descentralización. La descentralización fiscal tiene que ver con los recursos, con la generación de esos recursos y también con la disposición de los mismos. Y por otro lado, tal vez la más controversial es la descentralización política, y que tanto nos ha costado a los uruguayos, porque tiene que ver con la distribución del poder, desde el centro hacia la periferia. ¿Para qué sirve entonces debatir hoy y siempre sobre descentralización? Bueno, sirve para reducir desigualdades territoriales, para estimular y fomentar las capacidades locales, la identidad, la creatividad y la innovación
que son elementos fundamentales del desarrollo, para profundizar la construcción de miradas transversales, para favorecer la cohesión social y también para generar procesos de desarrollo sostenible. Asistimos a una época de cambios y es necesario hablar de futuro. Y debemos tener una mirada amplia, una mirada generosamente amplia para hablar de futuro, porque el futuro nos alcanza a todos y para ello debemos prepararnos. Es en esa mirada amplia que se basa la convocatoria del día de hoy y contaremos con la presencia de diversos y connotados disertantes. Contamos con la presencia de Yamandu Orsi, actual intendente del departamento Canelones, Juan Giacchetto, ex intendente de Florida, locatario hoy, Mico Terraño, Carmelo Vidalín, actual intendente de Durazno, y con la presencia de José Pepe Mujica, ex presidente de la República. Bien, muy bien. Nos ha tocado a estas dos mujeres, una en cada punta, hacer este hilo conductor de lo que va a ser este intercambio que vamos a llevar adelante. Hace algunos años lo cierto es que pensar en descentralización era todavía una utopía. Y lo era a pesar que la misma ha sido parte del legado artiguista. Sin embargo, nos costó asumir esa tarea como sociedad, como Estado, como sistema político. Hoy pensarnos sin descentralización y participación ciudadana es impensable, porque todo el sistema político está convencido de que un país que aplica descentralización es un país de ciudadanías plenas. La descentralización entendida como el empoderamiento de actores locales es, sin embargo, un desafío constante. La creación del tercer nivel de gobierno, como bien decía María Laura, el trabajo de organizaciones locales de diferentes partes del país, es el producto permanente y parte de un proceso que continúa. Descentralización concebida como la transferencia de poder a la sociedad civil, como guía ineludible para la consideración de este tema. Un país que profundiza la integración territorial de gobiernos nacionales y locales de cercanía que se apoyen en la participación de la gente, con la gente, en una descentralización con, en definitiva, creciente transferencia de capacidades. El concepto de equidad territorial orientando las acciones por parte del Estado, buscando el desarrollo de similares oportunidades para todos y todas las habitantes del país mediante la implementación de acciones que operen sobre las condiciones que limitan un desarrollo social equitativo, es lo que nos convoca hoy a reflexión. Descentralizar no como acto burocrático o administrativo, mucho menos como un tema electoral, sino como forma de concebir la ciudadanía, su compromiso, su participación. Descentralizar es descentralizar poder. Y así estamos invitando, en primera instancia, al compañero Yamandu Orsi a sumarse a este intercambio. Bueno. Sin duda la convocatoria y el título y las palabras que se ubican para lanzar este proceso interno son provocadores y hay responsables de esta provocación. Uno de ellos está al lado mío acá, que siempre machaca con esto. Y por supuesto que esto hunde raíces en nuestra historia artiguista, en este país donde todos somos artiguistas. No hay partido político que no defienda dentro de sus principios o su inspiración el artiguismo. Y hay razones para eso. Y está bien que así sea. El traer o rememorar algunos planteos artiguistas nos sirven a todos, por lo menos a mí, para marcar el rumbo. Es fuente de inspiración permanente. Y cuando Artigas peleó con uñas y dientes para que la capital de las Provincias Unidas no estuviera en Buenos Aires, y además aclaraba, tampoco en Montevideo. Era una visión bastante removedora en un
virreinato que se había desarmado, pero que tenía como debe el peso excesivo del puerto de Buenos Aires, y bueno, y ahí estuvo la pelea permanente del artiguismo, e incluso la concepción federal como forma de empoderar o darle poder a la provincia y no quedar atada a la necesidad del puerto. Esa visión se traslada y dio origen a este país, porque surgimos de las luchas a muerte entre centralistas entre federalistas y unitarios, o centralistas versus federales, que dio origen incluso a las divisas nuestras. Esa alianza entre Oribe y Rosas, o los unitarios y los colorados vinculados a Europa, Francia, Inglaterra, que también se repitió en el resto de América, sobre qué forma de organizarnos la encontraron. A ver, y que los norteamericanos encontraron una forma muy expeditiva, ¿no? 4 años de guerra, la primera guerra moderna, a fines allá o a mediados del siglo XIX, cuando los confederados se querían abrir, se pasaban para el otro lado. Los yanquis del norte encontraron una forma bastante más práctica, que fue aplastarlos. Esta lucha latinoamericana por una forma de organizarse la heredamos y dio como origen un país muy centralista, como tú decías, excesivamente centralista. Y estas luchas, por ejemplo, generaron que por allá, por Cerro Largo, una banda de gauchos sueltos siguieron a un líder que peleaba por las libertades y por descentralizar su propio partido, el Partido Blanco. Y allá París Saravia arrancó pidiendo que se respetara el peso también de ellos que venían del norte y que se enfrentaron a los doctores. Y pido permiso acá a Cacho. Me encanta esto, me encanta esta historia y es maravillosa. Que no es una historia entre buenos y malos, sino entre concepciones de país. Y así fuimos forjando una patria con un país muy escorado, ¿no? Con mucho peso contra la costa. Y todos nos amontonamos allá. Y aquel mostrador montevideano fue dándole forma. Y si uno mira un mapa hoy, ve las rutas y la vía, cómo fue armada por los ingleses, como los dedos de una mano, en una visión bastante repetida en otras partes del mundo, bien extractivista, donde los ingleses imponían una forma de exprimir el mundo colonial. Y ha sido una lucha permanente, esto es constante, de cómo el país se organiza. Y aquellos primeros jefes políticos después derivó en las intendencias, pero vamos a ser realistas. El peso de los gobiernos departamentales ha ido cambiando y las atribuciones de los gobiernos departamentales ha ido cambiando. Si uno analiza lo que dice la ley del 35, ¿no? La 95-15, ahí está. La ley orgánica establece que las funciones de una intendencia son estas 3 o 4. Y pará. La historia avanzó y hoy las tareas que hacen los gobiernos departamentales son infinitas. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando se está ahogando uno, la intendencia tiene que ir rescatado. Porque los guardavidas también terminaron siendo una tarea municipal. Andá que los legisladores del año 35 iban a imaginarse una cosa igual. Pero hoy ya hasta nos metemos en temas hasta de seguridad. Y ponemos cámaras. Eso ha hecho que desde el territorio, a mí me gusta hablar de territorio, aparezcan reclamos de, bueno, está bien, nos tenemos que hacer cargo de un montón de cosas, ahora los recursos, las potestades. Y yo alguna vez he dicho, no sin caer en algún exceso de
de osadía, que los gobiernos departamentales son las pistas de aterrizaje de las políticas, todas. Porque yo, no sé si están dando cuenta que yo estoy agarrando el tema de descentralización y empiezo por las intendencias. Porque es un tema de discusión permanente. Y doy fe porque me ha tocado, la vida me dio la suerte de participar en el Congreso de Intendentes y ver cómo ahí, a la hora de reclamar lo que es de uno, no hay colores. Claro, las bancadas te tironean y los partidos te tironean. Cuando hay que pelear, he visto cómo actores políticos de un partido y de otro se plantan frente al gobierno nacional, que de repente es el propio, para reclamar lo que la gente nos pide allá. Ese tipo de dinámicas permanentes, esa tensión permanente, está y hay que seguirla analizando, porque además, acertadamente, se introdujo un nuevo componente. Bueno, en las localidades vamos a poner otra forma. Y ahí aparecieron los consejos municipales, municipios, alcaldías, dicen algunos. Y ahí tiene mucho que ver con la concepción que cada uno tenga. Y generó un revuelo bárbaro a todos nosotros, los que teníamos responsabilidades departamentales, pero bienvenidos. Porque es también una forma de cuestionar el poder en el territorio. Y esto es parte de la misma tensión de la que hablaba antes. Cuánto poder se distribuye y cómo. Y hoy y ayer tenemos un país que es muy dual y tenemos la tensión entre capital e interior, ciudad-campo, centralismo, descentralización. Y no es todo lo mismo. No es lo mismo interior que campo, por favor. Porque allá en la capital o en el sur donde yo estoy, hablar del interior, hablar del campo. No. Y no es todo el interior igual y no son todos los campos iguales. Y yo lo digo ahora, mañana y pasado en Canelones tenemos la fiesta de la chacra y me encanta decir que si alguien va pensando encontrar un gaucho o un bacha de bota arriba de un caballo, no lo va a encontrar. La Violeta. Violeta sí. Está Violeta. Lo más probable es que te encuentres ahí con el hombre de alpargata y en vez de estar arriba de un caballo estés hinchando con los bueyes, porque también lo llevamos para que la gente sepa que eso sigue existiendo en Canelones. Y esa es una ruralidad distinta a las otras, ni mejor ni peor, distinta. Y los paisanos de La Rosal son bien distintos a los que tenemos de repente en los tambos acá, en la zona de Florida. Y es la misma ruralidad, pero con características distintas porque son otras las tareas y es otro el perfil. Y el gran error que cometemos es pensar que es todo igual, que es todo lo mismo. El campo. Los argentinos inventaron ese término. El campo como una entidad, una entelequia. Yo creo que es malintencionada también, para tratar de meter toda la misma bolsa y no mostrar que todo tiene sus contradicciones y sus riquezas. Las riquezas humanas que hacen que esta patria sea lo que es. Y tenés allá en el norte gente que hoy está dedicándose a la forestación o en el centro del país. O tenemos gente que está en el litoral, allá todavía con la caña de azúcar, o otros con la naranja en Salto. O en el sur, el pequeño mediano propietario chacarero que de repente cría algunas ovejas, pero la horticultura es su tarea. O los bodegueros, la familia de descendientes de inmigrantes que tienen sus viñas y que tienen sus vinos. Y eso es todo distinto. Pero también es distinto cada uno de los pueblos nuestros. Porque decir interior, repito, no es lo mismo que decir campo. Y tenemos nuestras capitales, pero también los pueblos. O las ciudades, como les guste decir. Y entender esa diversidad, entender que el país es de todo distinto, pero todo es necesario. Y que esa fuerza que viene de atrás tiene que ser tenida en cuenta. Nos permite darnos cuenta, valga la redundancia, de que el futuro es considerando esa diversidad o no es. Cuando en época del presidente Mujica apareció la UTEC, todos dudamos de, bueno, ¿y cómo seguirá esto? Hoy lo tienen ahí, lo tenemos todo frente a nuestras narices, porque no solo permite que la gente se quede y toda esa historia, sino además el conocimiento, la investigación también aterriza en el interior. Y aterriza más que en el interior, aterriza en todo el mapa.
Porque esto de gobernar también, si no lo hacemos con un mapa, no vamos a entender nada. Y el mapa te permite, como hacía Artigas, que vaya si el hombre tenía en cuenta eso, ver qué potencialidad tenés y qué tipo de país tenés la posibilidad de construir y qué futuro podés hacer en la medida que el desarrollo es entendido como un crecimiento equilibrado, no solo desde el punto de vista social, sino fundamentalmente desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, el desafío que nos convoca hoy de pensar y empezar a discutir mirando más allá del muro, mirando futuro, imaginándonos un país distinto y mejor. Ese desafío de pensar el territorio y pensar que el Cerro no es lo mismo que 33 y que el Casaballe no es lo mismo que un barrio de Durazno y que el Chacarero de Canelones no es lo mismo que el Peón de la Estancia, a pesar de que somos todos parte de un mismo entramado, y que el comerciante de Rivera es diferente al bolichero de Canelones, y que el soldado que vive en la frontera y que gana 3 pesos sufre capaz que igual o peor cuando tiene que venir al sur, al hospital militar, y que no lo pueden atender y toda esa historia. Esa es nuestra patria. Y ese mapa humano tenemos que entenderlo, y este Congreso tiene que instalarse estos temas de pensar qué sociedad queremos. Pero para pensar qué sociedad queremos tenemos que entender el mapa nuestro. Y entender el mapa nuestro, entender nuestra frontera, y que tenemos los vecinos que son quienes son, que nos ofrece una potencialidad increíble, pero que nos obliga a mirar un poco más arriba y ver Paraguay, ver Bolivia y todas las chances que tenemos. Por lo tanto, bienvenido sea este eslogan, esta consigna, este desafío de pensar un país en clave de federación como una forma de provocarnos y, como dije recién, de mirar bastante más arriba del muro y ver futuro y cuestionarnos las verdades que de repente teníamos en un puño y entender que de repente en el otro partido, en el otro actor social, tenemos ahí verdades que tenemos que rescatar y que tenemos que aprender mucho de ellas y de ellos. Así que, compañeras y compañeros, muy buen congreso, muy buena discusión. Gracias por la invitación. No, muchas gracias, Yamandú. Vamos a continuar. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de Política Nacional de Aguas y la Ley de Descentralización y Política de Participación Ciudadana, que mencioné hace un rato, marcaron puntos de inflexión, generando formas de gestionar el territorio en forma integral, integradora y transversal. La descentralización y la participación ciudadana, consideradas herramientas claves para la superación de las desigualdades territoriales y ejes prioritarios de las acciones tendientes a promover la equidad territorial. El territorio, como decía Yamandú, entendido como red de actores que habilitan los procesos de desarrollo a través de iniciativas locales, de inversión y capacidad de respuesta a los retos que se proponen desde el exterior como parte del centro y plataforma de políticas públicas. Invito ahora al compañero Juan Giacchetto a sumarse también a este intercambio. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas y todos. Un agradecimiento especial a los compañeros del MPP que nos pasaron el plumero y aquí estamos. Y nos permiten participar. No nos hubiéramos soñado estar esta noche aquí. Y yo no voy a incursionar en ningún aspecto de historia. Recién hablaba Yamandú de la forma que se trabaja a nivel del Congreso de Intendentes, quizás contrastando con lo que es la acción parlamentaria. Y con el Cacho Vidalín, el querido intendente de Durazno, pudimos desarrollar una experiencia extraordinaria de trabajo conjunto, más allá de lo partidario, poniéndonos fácilmente de acuerdo en algunas actividades que encaramos en forma conjunta cuando uno no llegaba a cumplir
con las metas del Fondo de Desarrollo del Interior, con maquinaria, o llegando a los lugares que para uno o para el otro le resultaba más difícil, como el caso nuestro llegar a Cerro Chato. Allá estaba el Cacho con su maquinaria dándonos una mano, llevando adelante las obras, y ese trabajo marca, y más allá de la instancia de gobierno, genera la satisfacción de una amistad. Y si bien es cierto que al Cacho por estar aquí también le ha generado algún dolor de cabeza, los mismos que quizás yo también tuve que padecer con el tema de la descentralización. No porque no estuviera de acuerdo con ese tema, sino porque considero que nuestra fuerza política se apresuró un poco por instalar la bandera del cumplimiento de ese hecho y adelantó la creación, desde mi punto de vista, de los municipios en su primer gobierno, sin esperar una segunda instancia o tercera. Levantamos nuestra voz en el marco de una invitación que nos realizaron a nivel del Parlamento para que explicáramos por qué éramos el intendente que en el grupo de los 8, que casi estaba institucionalizado en un hecho histórico del país, cuando la gente le dio la confianza a la izquierda por primera vez, derribando algunos muros, algunos miedos, algunos mitos, y nosotros marcábamos que no había que apresurarse. Queda feo que lo diga yo. Hace unas pocas horas atrás, sin soñarme, insisto, que iba a estar acá esta noche, recibía un mensaje de un compañero de lucha que Yamandú lo ubica muy bien, Héctor Ortega del Río, que trabajó con ustedes en la administración de Marcos en Canelones, el popular Fatiga. Y yo le voy a leer textualmente, si ustedes me permiten, y les pido disculpas si es algo muy particular. No cometo una infidencia, pero a mí en lo personal me dio de las pocas satisfacciones que pude recibir. Dice: Juan querido, hoy no solo te recordé, cosa que es habitual en mí, sino que me tomé el atrevimiento de citarte, aunque no textualmente, porque la memoria no me da para tanto. Fue en el WhatsApp de Marea Frente Amplista, a propósito de un intercambio sobre la dificultad de llegar el Frente Amplio y el progresismo en general a los ciudadanos del interior profundo. Te copio a continuación algunos de esos mensajes. Roberto Elizalde afirmaba: no es tan fácil el trabajo en el país no metropolitano. Los códigos políticos son diferentes. Lo que la gente espera de los dirigentes es diferente. El peso institucional de las intendencias y los municipios repartiendo privilegios en base a amistad o fidelidad, en vez de gestionar en base a derechos, hace que encontrar un discurso que sea honesto y eficaz es difícil. Ese mensaje tuyo, Roberto, me trae a la memoria a Juan Giacheto, intendente Frente Amplista de Florida 2005-2010. Como sabemos, único periodo que gobernamos ese departamento. Como también sabemos que fue en ese quinquenio que se crearon los municipios, impulsados por Tabaré desde la presidencia, dando cumplimiento al compromiso Frente Amplista. Me tocó desde el gobierno de Canelones, que tuve el honor de integrar, participar en todas las reuniones del Grupo de los 8, gobierno de la época del FA, donde entre muchos temas, este tema fue central. Allí Juan fue el único que expresaba con preocupación y a veces hasta con vehemencia su desacuerdo con iniciar en esa etapa el proceso de descentralización, y su principal argumento era, poniendo de ejemplo la realidad de su departamento, pero extendiéndola a otros del interior, sostenía que acceder a los gobiernos departamentales se debía fundamentalmente
a los electores de las ciudades capitales, con diferencias de algunos cientos de votos, y que desde el ejercicio del gobierno departamental, aplicando el programa del Frente, además de ir mejorando las condiciones de vida, traería asociado con un trabajo político militante desde el Frente Amplio el crecimiento del grado de conciencia de los ciudadanos de las ciudades y pueblos del interior, donde siempre la mayoría votaba partidos tradicionales, principalmente Partido Nacional. Y la creación de municipios electos era darle la posibilidad de continuar y profundizar el clientelismo que tanto se criticaba y, sobre todo, poner en riesgo la posibilidad de que el Frente volviera a acceder a algún otro departamento fuera de la zona metropolitana. Estando de acuerdo y convencido de la necesidad de descentralizar, de crear el tercer nivel de gobierno, nos decía que ese no era el momento, que era necesario más de un periodo de gobierno progresista para ponerlo en práctica y que era necesario tiempo para que la gente sintiera que su vida mejoraba con nuestros gobiernos. Quedó solo levantando esa bandera. Era difícil contradecir una decisión que ya estaba tomada. Y habla también de ese centralismo que los padecemos todos. Y fue lo que nos pasó en Florida. Y por eso digo que nos tocó sufrir ese proceso. No pudimos repetir la gestión por 152 votos, desde mi punto de vista hasta el día de hoy, convencido por las derrotas que sufrimos en los dos municipios que se crearon. Porque además las leyes electorales que estaban en juego ya de por sí impedían esa libertad del ciudadano. Si un ciudadano quería cruzar porque iba a acompañar al alcalde de ese lugar por esa cercanía tan especial, tenía que elegir, o votaba al alcalde de allí o no votaba al intendente, o votaba solo al intendente y no votaba al alcalde. Y el ciudadano está comprometido con su mundo, con el de todos los días, con ese ciudadano que quizás cuando precisa una mano se la da, que en algunos casos se lo hace con honestidad pura, pero en otros te cobra peaje. Hay muchos ejemplos de esto, no precisa que yo los nombre. Incluso en uno de los municipios que se creó, quedó patentizado esto que estoy señalando cuando nos preguntaron y nos dijeron que estaban dispuestos a coordinar con nosotros y que nos podían acompañar siempre y cuando le entregáramos 2 cargos de la nueva administración. Fuimos con pureza, contestamos que no, pero marchamos. Y no alcanzó, desde mi punto de vista, una buena gestión como la catalogan otros. Nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de lo que hicimos, pero excelente la gestión, superávit cuando nunca la Intendencia daba esos números, al día con los proveedores, pero perdimos, marchamos. Yo para mi casa y de nuevo a repetir una historia. Se podrá decir que los pueblos no tienen memoria y están condenados a repetirlo. Ahora me encuentro con algunos comerciantes en el centro de Florida y se quejan porque no le pagan. Sin embargo, votaron al gobierno que está. Algunos compañeros que sabemos muy bien, con toda honra, son del Partido Nacional, están arrepentidos porque dicen que se volvió a un modelo que ellos no querían. Lo votaron. Entonces, déjenlo trabajar. Los resultados están a la vista. Pero aquella advertencia que nosotros lanzábamos llevó allá la unión de los partidos tradicionales en procura de obtener al municipio. Y ese modelo se replicó en detrimento del gobierno nacional. El ejemplo de Florida se expandió, se vio que daba resultados y a la postre perdimos el gobierno nacional. Son factores electorales que a mí
no me van prendas en remarcarlo a esta altura, que no se consideraron. Quizás el Frente fue puro en su pensamiento, pero marchó. Y ahora no se pueden realizar los cambios porque no se tiene el gobierno, no se puede seguir avanzando y es más, se corre el riesgo de retroceder en muchos aspectos. Por eso no es que esté en contra del proceso de descentralización, simplemente marco aquello que fue nuestra pequeña observación y ojalá, como dice Yamandú, por lo que ha luchado Pepe, que me consta que en el segundo gobierno de nuestra fuerza quiso cambiar esta historia, también por eso estoy aquí, por respeto a este viejo luchador incansable que no mide el esfuerzo y arriesga su salud para estar junto a la gente, lo que nosotros no pudimos hacer. Y cuando nos reclamaban que salíamos poco de la Intendencia, es cierto, y si teníamos que dar la cara para pagar las cuentas, y nos golpeaban la puerta cualquier vecino de Florida para pedirnos precisamente de cuándo le íbamos a pagar. Es muy difícil estar en la misa y en la procesión, o una cosa o la otra, y habíamos optado por cumplir al pie de la letra con intentar desarrollar una gestión que cambiara la historia. No lo pudimos hacer en su totalidad, queda en manos de nuestros futuros compañeros intentarlo. Gracias por permitirme simplemente hacer esta reflexión. Gracias, Juan. Aquí se hablaba hoy de lo que significó la creación de la UTEC como parte de un proyecto descentralizador en la educación y el desafío de también aplicarlo en otras instancias. Recuerdo lo que fue la creación de la ley 18.860, la ley que crea el SUSIBE. Y Yamandú hablaba hoy de esa necesaria interacción entre el Parlamento Nacional y el Congreso de Intendentes. Me toca presidir en el Senado la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales y es parte de esa necesaria interacción que debemos tener. Un pequeño pero difícil paso del proceso que se terminó con esa creación. La diversidad debiera ser un potencial enriquecedor y no un factor de estancamiento o retroceso para poner freno al progreso. Estoy convencida de eso. En esa mirada amplia a la que convocamos hoy es que estoy invitando al señor Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, a sumarse a este intercambio. Permiso, presidente. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos marca un hecho importante que llega al corazón. Hoy es fecha de partida de nuestro héroe máximo, don José Gervasio Artigas. Qué linda oportunidad poder encontrarnos, ciudadanos de diferentes partidos, para tratar de acortar la grieta que pretenden algunos que exista o que existe, cuando lo que debemos hacer es eventos de estas características para pensar en un futuro venturoso como anhelaron los que nos dieron existencia y libertad. Y vaya si tenemos cosas para aportar de un lado y del otro. Y permítaseme salir del protocolo, si no, no soy yo. ¿Ven esto acá? ¿Lo ven? Este es un Blanes. Y si no lo es, pego en el palo. Pero sí, es un Blanes. Es el Blanes que se llama La Aurora, o es el Blanes que se llama Entre dos luces. La aurora implica que vamos a salir de la oscuridad que puedan estar viviendo algunos orientales
que no quieren que los uruguayos estemos unidos y que por encima de ideologías y de partidos políticos seamos capaces de conjugar adecuadamente el verbo servir, servir a la gente y no servirnos de la gente. Hoy voy a, presidente, usted que lo conoció, hoy voy a parafrasear a don Martín Recaredo Echegoyen. Don Martín Recaredo Echegoyen fue un gran parlamentario. Entonces, don Martín Recaredo Echegoyen, cuando venía un discurso y tenía que darse vuelta en el aire y cambiar el discurso, lo hacía. Por eso, todo lo que me han hecho estudiar estos días lo voy a dejar de lado. Porque algunas cosas la dijo mi presidenta, con quien tuve el honor de ser campeón a nivel nacional de fútbol. Otras cosas lo ha dicho mi amigo Yamandú, y vos también dijiste alguna que yo no me iba a animar a decir, pero como vos la dijiste, la voy a decir. Quiero primero saludar al intendente de Florida, que hoy no está entre nosotros, a quien le pedí permiso para entrar, porque anda con falero por algunos de los caminos de esta querida tierra. Pero quiero también, Juan, así como te estoy homenajeando a vos, mi amigo, y si no cae alguna lágrima, no soy yo, quiero homenajear a don Andrés Arocena, a don Juan Justo Amaro, al Pájaro Enciso y a algún otro compañero que se me puede escapar. Con todos ellos, Dios y la gente me han dado la oportunidad de trabajar. Juntos, como decía Yamandú, desde ese Congreso de Intendentes donde no hay ideología, donde lo que nos une por encima de los colores son los problemas en común, y todas las intendencias tenemos problemas semejantes. Ustedes saben que el tema de la descentralización, y qué vergüenza hablar delante de un profesor de historia, si usted me permite, viene desde la época romana, con lo que se denominaban los fueros, que después lo tomaron los españoles, pero los españoles de la Casa de Austria o de Habsburgo. Cuando vinieron los Borbones, dejamos la descentralización y volvimos al centralismo. Por eso es que en estas tierras nuestras, de nuestras provincias, había esa lucha que mencionaba mi querido Yamandú, la lucha de puertos, entre el puerto de Buenos Aires, centralista, y el puerto nuestro, que era un puerto diferente. Por eso era que se daban aquellos cabildos, a veces de un lado y a veces del otro, porque había enfrentamientos entre los ciudadanos que, si bien en aquella época, recordemos, no estábamos todos integrados, pero por lo menos había alguna forma de representación. Y cuando el rey no estaba, como fue el caso en un momento de Fernando VII, que fue tomado por Napoleón, ahí en ese momento nuestros cabildos tomaron fuerza y resucitaron. Pero aquí en nuestro país también, lo decía muy bien Yamandú, la Constitución de 1830 es una constitución totalmente centralista. Después, durante todo el siglo XIX y parte del XX, los ciudadanos querían de alguna forma llevar adelante lo que era la descentralización, pero era prácticamente imposible. Allá por el año
1861, Bernardo Prudencio Berro, hombre de mi partido. Lo voy a aclarar, porque a veces no aclares mucho que oscurece. Pero voy a aclarar que don Bernardo Prudencio Berro, allá por 1861, intentó crear los municipios, propuso una ley que todas aquellas localidades que tuvieran más de 500 habitantes se transformaran en municipios y la figura principal se denominara alcalde. Lo decía muy bien también Yamandú. En el 18, 1918, 1919, hubo otras posibilidades para llevar adelante políticas de descentralización. En el 1934, me estoy adelantando a lo que va a pasar en el mañana. Qué tipo futurista, mi Dios. En 1934 hay una nueva constitución y es la primera vez, miren lo que digo, es la primera vez que los intendentes son electos. 1934, primera vez que los intendentes son electos, y es la primera vez que es también electa la denominada Junta Departamental. Antes eran electas las denominadas juntas económicas administrativas, pero como no tenían un mango no podían hacer nada. Pero también en esta reforma del 34, si bien se crean las intendencias y las juntas departamentales electas, se recorta todo aquello que tiene que ver con lo económico. No tenemos manera en esa Constitución del 34 de recaudar nada, por lo tanto, seguíamos atados del poder central. En el 35, muy bien lo decía Yamandú, y estamos a 13 años de que se cumplan 100 años. Desde el 35 hasta la fecha no ha habido una modificación de lo que es la ley orgánica municipal. Imagínense ustedes, si nos ponemos a leer y a buscar ahí, cuántas cosas podrán adaptarse a este nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, muy pocas. Hasta que llegamos al año 1996, reforma constitucional. Gobierno de Sanguinetti, pero un amigo de él y un amigo mío, un tal Alberto Volonté, llevó adelante una gran reforma constitucional. Una reforma constitucional que, primero que nada, cambia el término, y lo debes tener en la puerta de tu intendencia, como debe estar acá en la puerta de la Intendencia de Florida, yo todavía lo tengo, dice Intendencia Municipal. Nunca fuimos municipales, siempre fuimos departamentales. Pero recién en el año 96, en el artículo 262 de la Constitución, hablamos de intendentes. Y eso abrió la puerta para que en el año 2009 el presidente Vázquez llevara adelante el primer proyecto de descentralización que fue reformado en el año 2012 por el presidente Mujica a través de la ley 19.272. Pero esa Constitución del año 96, a través de diferentes artículos, nos da algunas posibilidades importantes. El artículo 214 es un capítulo que se refiere a los recursos. Recursos, atenti, pay attention, son recursos
que se recaudan en el interior, que los administra el gobierno central y que después vuelven a las intendencias, de diferentes maneras. Pero bienvenido, artículo 214. El artículo 298, en uno de sus incisos, habla de un fondo de desarrollo del interior. Ese fondo de desarrollo del interior es el que nosotros, Yamandú, desde el artículo 230 de la Constitución, que es el que establece la Comisión Sectorial de Descentralización, después, en una reunión de ministros e intendentes, dispone la distribución de esos dineros. Pero quiero que ustedes sepan, que del 100% de esos dineros que están establecidos ahí, nosotros, los intendentes, solo tenemos conocimiento de lo que sucede con el 40%. El otro 60% no sabemos qué es lo que pasa o hacia dónde va. Nuestros gobiernos tienen algunas maneras de recaudar. Y yo les voy a decir, está mi amigo Martín Tierno por ahí, presidente, un señor diputado al que quiero y valoro mucho. Anda por ahí, compañero. Tiene que ser, yo lo quiero oír más fuerte ese aplauso, ¿saben por qué? Porque con Martín desde hace años queremos demostrar que por encima de ideologías, de colores, de partidos y de listas, nos ponemos la camiseta del departamento. Y eso para mí tiene un valor especial. Y a veces, lamentablemente, se nos señala con el dedo. Ahora, cuando nos señalan con este dedo, hay 4 que señalan para nosotros. Nosotros tenemos diferentes formas de recaudar y yo soy de los que recaudo de verdad. Tenemos contribución urbana y suburbana, que la fijamos nosotros. Y como no tengo por qué ser simpático, le digo, a veces nos olvidamos de pagarla, porque pagamos el cable, pagamos el sindicato médico, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos Antel, porque si no lo pagamos marchamos. Ahora, si no pagamos la intendencia no pasa nada. Y después tenemos la contribución rural. La contribución rural es para nosotros muy importante, la fija el gobierno nacional a través del Poder Legislativo. Y también, yo estaba en contra, pero me ganaste por paliza. En el 2012, la ley del SUSIBE que terminó con la guerra de las patentes. Y hoy, el tributo de patentes que administra el SUSIBE es una recaudación importante para los gobiernos departamentales y para poder hacer obras por nuestra gente. El artículo 262 nos da todas las potestades menos una, pero hoy Yamandú me abrió una puertita. El artículo 262 nos da todas las potestades a los intendentes. O sea, no solamente tenemos que ocuparnos de las calles. ¿Se acuerdan de mí en pila cuando hablo de las calles? De las calles, del alumbrado, de los parques, de la recolección, de la necrópolis. Y entonces, en ningún momento nos habla de seguridad. Y sí, Yamandú, es cierto lo que vos decís. A través del trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, en el caso de Durazno también con algunas empresas, yo tengo que valorar que UPM ha hecho una donación muy importante, colaboramos en la seguridad con las cámaras para prevenir, y eso es también muy importante. Y acá ahora me voy a unir a un pensamiento de Juan. Todo lo lindo que dije, una marcha atrás tremenda.
Yo también entiendo que fue apresurado el primer momento de la creación de los municipios. A través de la 19.272 se realizan determinadas enmiendas. Y hoy mismo, lo hablábamos con el presidente, hoy mismo tenemos que trabajar mucho en formación y en educación, también en formación y educación de nosotros los gobernantes, pero en especial de los nuevos gobernantes del tercer nivel de gobierno, para que ellos encuentren apoyo, para que estén formados, para que sepan ser buenos administradores, porque ustedes saben que las alcaldías no tienen recursos propios, que los municipios no tienen recursos propios, que los municipios no tienen, por ejemplo, personería jurídica, que no pueden tomar ni despedir los funcionarios. Últimamente pueden llevar adelante un presupuesto, pero ese presupuesto tiene que pasar primero por el intendente si le dice que sí o que no, y después con el voto de la honorable Junta. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en la formación de lo que son los integrantes de este tercer nivel de gobierno. Porque sí entiendo que así como los ediles son la caja de resonancia de la gente, como se dice habitualmente, y a pesar de que desde el 34 existen como junta departamental, si yo pregunto cuál es la función de un edil, la gente no sabe. Y entonces el edil va, se anota en la media hora previa, realiza planteamientos, y la gente dice, ¡ay, qué bueno que va a salir! Y se olvidan que el edil lo que es integrante de un órgano de contralor y de legislación, porque la parte administrativa y ejecutiva está en lo que son las intendencias. No me voy a extender mucho más. Si hay retruco, juego. Me quedan algunas letras por ahí, pero si se han hecho muchas cosas por la descentralización en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, de los planes de desarrollo de la gestión municipal, Uruguay Trabaja, lo que ahora se llama el plan de accesos, hay otro nuevo que no recuerdo el nombre, pero tenemos mucho más para hacer por la gente del interior. Nosotros los intendentes, yo uno de ellos, me gusta decir que los gobernantes de la capital están de frente al mar y de espaldas al interior. Pero cuando me hago una reflexión, una introspección, un análisis verdadero de conciencia, me cuestiono, digo, ¿y yo? ¿Y yo no estaré también de espaldas al interior de mi departamento, que es aquel que permite que nosotros, los que estamos en la ciudad, tengamos tantas ventajas que ellos no tienen? Me lo cuestiono muchas veces. Y entonces debemos trabajar mucho, desde todos los partidos, sin importar quién esté en el gobierno, porque los tiempos electorales son mucho más adelante, para tratar de solucionar estos problemas que son comunes a todos. Y como hoy cuando llegué, María Laura o Sandra, o alguien por ahí, decían, pobre Cacho, ¿cómo le han dado palo? Entonces yo saqué una frase de Artigas, que me la anoté porque me gustó, y Artigas decía, yo no tengo enemigos, sino los que se oponen a la pública felicidad. Y esa es la realidad. Y finalizo, presidente, con un agradecimiento de algo que también manifestó Yamandú. Aún nos quedan, sí, algunos deberes por hacer. Pretendo que el Audelar llegue con más presencia y con más vigencia al interior. ¿De acuerdo?
pero yo sería, como dice usted, un nabo si no dijera gracias, presidente, por habernos regalado la UTEC, y gracias, presidente, por haberme dado la oportunidad como diputado en ese momento de haber levantado la bandera dentro de mi partido para poder acompañar este proyecto que hoy nos permite dar igualdad de oportunidades tanto a los del interior como a los de la capital. Muchas gracias. Gracias, Intendente Vidalín. Muchas gracias. Einstein decía que los problemas que tienes hoy no los puedes solucionar pensando igual que pensabas cuando los creaste. Eso es lógica pura. Y habla de la necesidad de repensarnos. Y en esa necesidad nosotros creemos en el diálogo. Creemos en la búsqueda de acuerdos extendidos. Acuerdos que no se agoten ni en temas económicos, que incluyan derechos sociales, políticos. En definitiva, son esos los que dotan de sentido de desarrollo integral al crecimiento productivo. Le paso la posta a mi compañera María Laura para que presente al siguiente invitado a ser parte de este intercambio. Bueno, qué responsabilidad la mía. Bueno, como reflexión final, porque ya estamos llegando al final y completando un poco lo que dice Sandra también, creemos profundamente en la necesidad de cambios de paradigmas. Nuestros estados y nosotros mismos también debemos profundizar en el diseño y la eficiencia, en la implementación de políticas de desarrollo integrales, transversales y sinergias. Habiendo dicho esto, no queda más que invitar a nuestro compañero Pepe Mujica que se sume a este intercambio. Queridos compañeros, no soy otra cosa que un ciudadano viejo que ha gastado su vida intentando luchar por un mundo un poco más solidario. Pero quiero enfocar esto por otro lado, por esa parte del mundo que yo no voy a ver, pero que van a palpar los jóvenes que están aquí cuando tengan mi edad y mucho antes. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Porque todo el progreso humano estuvo en prolongar la fuerza y la habilidad de la mano, de la vista, de los oídos. Pero ahora ha aparecido esa cosa que se llama inteligencia artificial, que va a cambiar de cuajo la historia humana, la está cambiando. Hace años ya, estuvimos con Lucía en Japón, nos presentaron una muchacha tosiva, bonita, era un humanoide. La estaban programando para pasar informativos de televisión. Cantaba, era dulce. En los cotolengos de muchos viejos había aparatos humanoides que manejaban los ejercicios para los ancianos. Y los ancianos estaban contentos porque nunca se calentaban, no decían disparate. Y cuando fui a entrar
al Banco de Santander, la Casa Central, en España, hace muchos años. Me agarró un petizo así, me llevó al ascensor y me dije, para mí estamos fritos. Eso es lo que se viene. Hay obreros japoneses que levantan 300 kilos como quien levanta medio kilo, porque tienen un eso esqueleto. Esto es abrumador. Hay aparato. Hoy me contaba hace 2 o 3 días un radiólogo, especialista en tórax, de que hay un aparato que ve las placas y en no más de 2 minutos hace un diagnóstico perfecto y acierta el 97%, y al mejor médico radiólogo le lleva horas y nunca invoca más del 70%. Y así sucesivamente podría seguir hablando. Lo que quiero transmitir es eso. Se nos viene encima otra cosa. Y corremos riesgo de, si no somos capaces de luchar por el porvenir, que nuestra humanidad sea una humanidad irrelevante, que compongamos una franja del mundo irrelevante, que no nos precisan para nada, ni siquiera para explotarnos, como dice ese sociólogo Harari. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento ha pasado a ser un elemento formidable, que ya no es solo la cuestión del capital, sino que al capital se suma el conocimiento y la propiedad del conocimiento. Hemos padecido una tragedia con la vacuna y fue más fuerte la propiedad de las patentes que lo que había que hacer. El presidente de Estados Unidos en el segundo discurso dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes para que se pudiera hacer vacunas en todo el mundo, y después se cayó la boca, nunca más habló. Ese es el mundo en el que vamos a vivir cada vez más. Hay una nueva forma de propiedad, la propiedad del conocimiento. Y si no participamos en esa mesa, quedamos, no nosotros, los del tiempo que nos vamos, sino los gurises, los que hemos convocado a la vida. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay que hacer una proeza de inversión en la cabeza de las nuevas generaciones, que hay que gastar una fortuna en la cabeza porque el mundo se va a dividir. No porque nos guste, sino porque los hechos nos imponen. Una humanidad que queda al costado del camino y una humanidad de primer mundo. El mundo rico nos sacó una formidable ventaja porque nuestra historia empezó tarde. Acá han hablado mucho de descentralización y de historia, pero tengo que señalar los puertos en toda América Latina fueron un elemento central, porque nuestra liberación, nuestra independencia de todos los latinoamericanos se da en el mismo momento que se está organizando el mercado mundial. Y era más importante mirar hacia Francia, hacia Inglaterra, que mirarnos entre nosotros. Esa fuerza de la economía centralizada por la aparición del mercado mundial determinó nuestro carácter exportador e hizo de los puertos. Cada puerto importante construyó un país. Esto no lo dije yo, lo dice Unamuno, que nunca estuvo en América Latina. Y si ustedes miran el mapa de Europa continental, van a ver que las capitales están en el medio del país, con un sentido de plaza militar. Madrid, Berlín, París, Moscú,
Roma, salvo Inglaterra, que era una isla. Nosotros nos desarrollamos hacia afuera, hacia Europa, no hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y somos hijos de ese proceso histórico. Por eso empezamos siendo brutalmente. ¿Y por qué? Porque el Estado Nacional que surgió, el único ingreso importante que tenían eran los impuestos de puerto. Y el que tenía el puerto tenía plata para pagar los milicos y cagar a palo a los que discrepaban. Esta es la realidad baja, concreta y desnuda. Por eso nuestra historia. Y por eso Artigas fue perseguido y no solo Artigas. Todo el mundo. Pero no, esto no es una clase de historia. Esto es una lucha por el porvenir. Porque yo no estoy hablando a mis compañeros. Este es un problema de blanco, colorado, verde o amarillo. Es un problema país. O nos despertamos y los que hemos convocado a la vida tienen un porvenir, o van a ser sirvientes de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a ser un país desarrollado que tenga los medios necesarios para meter en la cabeza de nuestros muchachos. Porque la enseñanza tecnológica y científica es cara. Yo sé que la enseñanza no se arregla con plata, pero menos se puede arreglar sin plata, sobre todo cuando se trata de ciencia y de tecnología. Es caro. Y entonces, y somos un país que no tiene recursos para eso. Tenemos que desarrollarnos, entre otras cosas, fundamentalmente para tener recursos para eso, para invertir en la cabeza de nuestros muchachos. Y para eso tenemos que desarrollarnos, pero para desarrollarnos el Uruguay tiene que jugarse por y en el interior. ¿Por qué? Porque el primer salto es luchar por la economía real. ¿Qué es la economía real? La economía real es la que produce productos, cosas. Y eso tiene lo que produce la tierra y lo que produce la industria. No hay cosa más importante. El resto se desarrolla a partir de ahí. Pero primero tiene que crecer eso. ¿Y esto qué significa? Que hay que invertir para producir. Y no puede ser que el interior genere recursos y no venga inversión para industrializarlo. Si nos damos una batalla por industrializar el país, estamos fritos, no tenemos ni una fábrica de jabón. Es increíble, no tenemos ni una fábrica de jabón. Nos hemos dedicado durante años solo a vender materias primas con el mínimo de elaboración. Tenemos que llevar trabajo y trabajo industrial al interior y multiplicar la productividad, pero meter la ciencia. Somos un país agropecuario, pero Holanda también es un país agropecuario. Y es grande como Canelones y exporta. Es el segundo exportador mundial de valor agrícola. Pero no es cantidad que lo que vende. Lo que vende es talento, inteligencia. Industrializar no necesariamente es llenarse de chimenea. Es un concepto económico, es generar más valor en menos tiempo. Este Uruguay ganadero, el país más ganadero proporcionalmente del mundo, está mereciendo y necesita tener ingeniería genética. Moderna ingeniería genética que pueda dar salto al trabajo de cabaño de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque estamos al lado del país más ganadero que hay arriba de la tierra, que es Brasil, y en lugar de vender barcos cargados tendríamos que vender reproductores de altísima calidad para generar valor.
Y necesitaríamos un instituto dedicado a la oveja, pero para hacer ciencia. Porque las ciencias biológicas son un carácter explosivo desde el punto de vista productivo. Pero cualquier cosa y mil que voy a dejar por el camino necesitan inversión. Ahora bien, pero nuestras cosas no están hechas para eso. Nuestras cosas están precisamente para que buena parte de la inversión se vaya del país. ¿Cómo explicar que este Uruguay, que tiene una clase media y unos capitalistas que no encuentran dónde meterla y la sacan para afuera del país y anda por ahí? Un país que está necesitando inversión de capital. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo, porque estamos ante la transnacionalización. Porque el que quiere poner un boliche ya no puede poner porque hay cadenas de boliche que le quitan todo el espacio. Y el que quiere poner una farmacia no puede competir porque hay cadenas de farmacia. Porque las panaderías son fábricas de pan ahora. Y el panadero chico, ¿sabe? Y acorralada esa pequeña burguesía, se hace rentista, o compra un apartamento y lo alquila, o compra papelito y la saca para afuera. Y no tiene dónde invertir porque no tiene seguridad. Nos estamos desnacionalizando de la ganancia. Lo que hace progresar a un país es que vos ganás y reinvertís para ganar más. Pero para eso tenés que tener cierta seguridad. Y como no la tenés, la sacás del país. O te haces rentista. El rentismo es una enfermedad de no encontrar oportunidad donde arriesgar. El rentismo es una cuestión de viejo. La aventura de crear es encauzar a las nuevas generaciones, tener el coraje de fundar cosas y pelear hacia adelante, que es todo un desafío. Vamos asumiendo, aún siendo joven, una actitud más bien la quiero segura, aunque gane poco, aunque me chupen la sangre. Entonces, nuestro Estado tiene que cambiar, nuestro Estado tiene que ser socio. Ahí tenemos el modelo chino en la vuelta de la esquina y otros. No, por algunas cosas los chinos más vale que 100.000 kilómetros. Pero hay cosas, tenemos un Estado que en lugar de poner impuestos cobra dividendo. Porque es socio en casi todas las actividades. ¿Por qué no pensar de poner fábrica, de poner inversión en el interior donde el Estado tiene una parte y el capital privado uruguayo, oriental, tiene otra? Porque si no descentralizamos la plata y la enseñanza, lo demás es verso. Vamos a hablar, claro. Necesitamos no una UTE, necesitamos multitud de oportunidades creativas de tercer nivel. Una universidad no tiene por qué tener 150.000 habitantes. He visto universidades de 10, 15.000 estudiantes. Y puede haber universidades pequeñas especializadas en un punto. Yo sueño que en Artigas haya una universidad dedicada a la oveja, ese animal tan importante en nuestra historia. Porque hay que investigar y hay que trabajar y hay que poner talento. Entonces, queridos compañeros, para mí tenemos un desafío por delante. Yo incluyo en el paquete de la descentralización. Pero sé que hay cosas que merecen estudio y que deben de desembocar en una reforma constitucional que obligue a los gobiernos de turno en ciertas cosas, cómo se gasta y dónde se pone la plata. No puede ser, hay que tener garantía constitucional por la
arbitrariedad en que caemos los humanos. Cuando la reforma que impulsaron los jubilados, que yo estaba en contra, y lo lograron, metieron un gol de media cancha, obligaron para siempre que los aumentos que se reflejaban en la suba del salario se reflejaran en la jubilación, porque lo dice la Constitución. No porque se le ocurra al gobierno de turno, porque el gobierno que esté de turno de repente prioriza otra cosa y te mandó al charcho. Y no puede ser que los recursos que precisa el interior estén manejados al capricho del que está en la OPP o al presidente de turno. Tiene que haber una garantía constitucional, una obligación. Tiene que haber un paquete fiscal dedicado al interior con ciertos criterios. Porque de lo contrario se va a depender de la buena o mala visión que pueda tener el gobierno de turno. Y es demasiado dramático lo que está en juego. Porque soy consciente de lo siguiente. La clase media que quiso históricamente que una hija o un hijo estudiara lo tenía que mandar a Montevideo. Y eso es como decía Estramín, morir en la capital. Seguramente se enamoraban, criaban raíces y ya no volvían. Y le hemos estado pasando la nata permanentemente al interior, tendiendo a llevar lo más calificado y lo más prometedor. Incluso las fuerzas importantes del capital, los grandes productores rurales, la mayoría no viven mal, tienen unas manitos que parecen unos marqueses. No me jodan, no han torcido un alambre en la puta vida. Son los caballeros de la tierra. Son importantes porque mueven la aguja y hay que respetarlo. Pero esos no son pobladores del Uruguay. Todo ese asunto, el lío que hay con los perros, es porque no hay gente. Porque cuando había mucha gente en el interior, no pasaba nada con los perros. Y otras cosas que pasan, pero no me puedo detener en eso. Para mí lo dramático es la época que viene hacia adelante, el desafío económico, y nos subimos al desarrollo y tenemos los recursos. Recursos que alguna vez tuvo el país, o tuvo una actitud. Porque este fue un país que trajo, cuando fundó las universidades técnicas, rectores trajo un alemán, un prusiano, para fundar la Facultad de Agronomía. Trajo un veterinario norteamericano para fundar veterinaria. Traían gente. Nosotros tenemos que entender esto. En un mundo que se internacionaliza, tenemos que pelear por el conocimiento y tenemos que tener recursos para becar gente que vaya a determinados lugares, a determinadas universidades y venga y sea responsable. Acá hay una batalla por el talento, es tan importante, más importante la cabeza humana que el capital en el mundo que vienen. Ténganlo presente. Y nos están afanando todos los pocos cráneos que tenemos porque no le damos oportunidad para vivir. Entonces, para mí, la descentralización, no quiero entrar en el plano institucional, porque podemos arreglar mucha institución, pero si no le damos teca, si no metemos teca y si no metemos enseñanza terciaria masivamente en el interior, no le damos nada, porque hay que descentralizar el talento y desarrollar el talento más que nada. Pero vuelvo a decir, no es un problema frente amplista, ni es un problema del MPP, es un problema nacional, es un problema que nos hace a todos. Y por eso felicito a los compañeros por la apertura, porque estos son temas que lo tiene que discutir el país en todas partes. Y tenemos que encontrar algunos puntos mínimos de concordancia, porque de lo contrario la quedamos.
La ventaja que ha sacado el mundo rico es impactable. Y no esperemos que nos regalen la prosperidad. La prosperidad tiene que salir de nosotros mismos, del esfuerzo. No esperemos la magia de grandes y supuestos inversores que vengan de afuera a arreglarnos el porvenir, porque eso no es así. Lo que viene de afuera viene a tratar de llevar más de lo que pone y es lógico. Y nos aporta mucho cuando desarrollan una tecnología o nos ayuda a pelear en algún mercado en el que no podemos entrar. Bienvenido, pero tengamos en cuenta la que se lleva. Lo más importante es que los uruguayos prohijemos la inversión y vayamos para adelante y desarrollemos el talento, porque tenemos que echar raíces y las raíces están con los que van a venir luego de nosotros. Sé que he sido un poco duro, pero tengo que decir lo que veo. He caminado mucho. Encontré puntos comunes en las universidades de Estambul, en Tokio, en Oxford, en la UNAM. Hay un desconformismo latente de la nueva juventud. No encaja con el mundo contemporáneo. Yo sé que la mayoría van a terminar medio gorditos trabajando por una multinacional cuando le vengan los compromisos de la vida. Están en la etapa de la rebeldía. Pero no todos. Confío en que las nuevas generaciones sigan dando luchadores por un mundo mejor, porque los seres humanos, si nos quitan la esperanza, nos quitan la razón de la vida. Gracias y hasta siempre. Presidente, más fuerte el aplauso al presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad, presidente, tomando sus palabras, de recoger en común 3 desafíos para el país. El primero, yo voy a ir a plantearlo a mi partido, en el directorio que integro, exhortar a la inversión de aquellos que mucho dinero tienen y darle tranquilidad, que venga el gobierno que venga, los vamos a proteger en la medida que inviertan para que generen trabajo. Busquemos quien pueda escribir algo sobre eso y trabajar. Segundo, un desafío. Y el desafío es el siguiente: proponernos, estamos en septiembre, no, de aquí a fin de año no, pero proponernos de aquí a 8 meses, un año, buscar, como hablaba el presidente, manos solidarias, seres magnánimos, que saquen de su bolsillo para aportar y generar o crear institutos de enseñanza en el interior profundo de nuestro país. Podemos salir a buscarlo. Y tercero, querido Yamandú, desde el Congreso comprometernos a seguir trabajando en que haya más descentralización con recursos. Muchas gracias. A todos y a todas, gracias por acompañarnos. Ya no habla.